Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Constitución Política del Estado. Este es un tema para segundo año de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Y bueno, para la primera parte vamos a hablar de lo que es la organización de la sociedad y continuando con lo que llega a ser las bases fundamentales del Estado. Y también vamos a repasar lo que fue nuestro proceso constituyente. Para comenzar, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a identificar las formas de organización social en nuestro entorno. Es decir, cómo está organizada nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras familias. Pensemos en lo siguiente. ¿Cómo está organizada nuestra familia? Esto lo digo porque todos nosotros pertenecemos a una familia, todos nosotros estamos dentro de una familia como una organización social básica. Entonces, vamos a pensar qué miembros componen nuestra familia. Vamos a tener ahí a un papá, una mamá. No siempre es así. Hay familias en las que solamente hay una mamá, familias en las que solamente hay un papá, o familias en las que un tío o los abuelitos se hacen cargo de la familia. Ahora pensemos en lo siguiente, ya que tenemos identificado a los miembros de nuestra familia, vamos a también pensar en cuáles son los roles que tiene cada miembro de nuestra familia. Si bien no vamos a decir que solamente la mamá cocina o el papá es el que trabaja, ciertamente en nuestras familias vemos que las mamás también trabajan, vemos que también muchas veces los hermanos mayores son los que se hacen cargo y en esto vamos a identificar los roles que tiene, por ejemplo, los hermanos mayores, los roles que tienen los hermanos menores, los roles que tienen los padres dentro de lo que es la familia. Y bueno, ya hemos visto que en nuestra familia existen diferentes miembros y cada uno de ellos cumple una función dentro de la familia. A esto vamos a referirnos cuando hablamos de organización. Pensemos también en lo siguiente. Tratemos de explicar cada uno de nosotros cómo es que está organizada nuestra comunidad o nuestro barrio. Si bien no todos vivimos en la ciudad o no todos vivimos en el campo, sí podemos decir que nuestra comunidad o nuestro barrio tiene una organización, tiene un dirigente o tiene una directiva que dirige o que se encarga de poder velar por el bienestar de toda la comunidad. Puede ser un corregidor si hablamos de las comunidades del oriente boliviano, puede tratarse de un giliro o un sulcamaycu si hablamos del altiplano, o puede tratarse de un presidente de junta de vecinos en el caso de las ciudades. A estas organizaciones se las conoce como organizaciones territoriales de base o también conocidas como OTBs. Pueden ser juntas vecinales, repito, pueden ser pueblos indígenas o pueden ser comunidades. ¿Y a qué llegamos con todo esto? Vamos a entender que los seres humanos vivimos de manera organizada y es que ningún ser humano puede vivir solito, por su cuenta, lejos de los demás. Todos los seres humanos vivimos en grupo, somos seres gregarios y necesitamos vivir en comunidad. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, puede ser para protegernos, puede ser para cuidarnos, o puede ser para poder cubrir nuestras necesidades. Hay comunidades que necesitan del trabajo comunitario para poder realizar trabajos más grandes. Hay comunidades que necesitan de los miembros que componen esta comunidad para poder desarrollar actividades que no podríamos hacer solos. Entonces, vamos a decir que los seres humanos vivimos de manera organizada por una necesidad, y esta necesidad es la de vivir en comunidad. Al hablar de la organización de las personas y los seres humanos, hablamos de que desde tiempos inmemoriales hemos aprendido a vivir de manera organizada. Quizás al principio fueron comunidades que no tenían reglamentos o que no tenían una estructura claramente definida. Pero estas formas de organización han ido evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como el Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado, vamos a hablar sobre un señor llamado Jean-Jacques Rousseau, que hablaba de que el Estado era un acuerdo de voluntades para vivir en una sociedad organizada. Es decir, que en un momento determinado los seres humanos acordaron vivir de manera organizada y fue ahí donde nació el Estado. En otras palabras, el Estado es una forma de organización. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es nuestro Estado plurinacional. Y para hablar del Estado plurinacional, necesariamente tenemos que hablar de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es la Constitución Política de un Estado? De cualquier Estado. Es la norma jurídica
que rige la organización del Estado, que rige la organización de esta sociedad. En este caso, la sociedad boliviana está regida por la Constitución Política del Estado. ¿Qué son las normas? Es importante entender esto, ya que vamos a decir que la Constitución Política del Estado es la más alta norma jurídica, la más importante de nuestras leyes. Entonces, ¿qué son las normas? Las normas son reglas que la sociedad establece para dirigir el comportamiento de las personas. Es decir, en la casa tenemos el deber de decir gracias cuando terminamos de comer, o cuando estamos en nuestra comunidad o en nuestro barrio tenemos la obligación o la costumbre de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego. Y estas son reglas que no están impuestas, no están escritas en algún papel, pero sí, realmente estas normas están presentes en nuestra vivencia y rigen nuestra conducta. Nosotros al terminar de comer decimos gracias y eso es una norma dentro de lo que es nuestra familia o nuestro hogar. Cuando hablamos de organización, ya que estamos hablando de las organizaciones, de la organización de la sociedad, cuando hablamos de organización, hablamos de las normas. Pueden ser normas dentro de nuestra comunidad, pueden ser normas en nuestro colegio o escuela, o pueden ser normas también en nuestro barrio o incluso en el propio Estado plurinacional en el que vivimos nosotros. Bien, hablemos un poco de la Constitución Política del Estado. Y es que la Constitución Política del Estado es aquella norma que primero organiza al Estado y que también establece derechos y deberes. ¿Cómo se organiza el Estado? Pues bueno, la organización del Estado puede ser de dos formas. Por un lado puede ser una organización funcional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a funcionar el Estado? ¿Cómo va a funcionar esta sociedad en la que vivimos? En este caso el Estado está organizado en 4 órganos. El órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano electoral. Son 4 órganos que conforman el Estado como tal. En este caso hablamos del Estado Plurinacional de Bolivia. Pasemos a lo que es la organización territorial. Nuestro Estado está organizado a partir de su constitución política en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena, originario, campesinos. Sigamos con lo que son los derechos y deberes, que también están establecidos en la Constitución Política del Estado. Hay que decir que son varios los derechos que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional. De hecho, la Constitución Política de nuestro Estado Plurinacional tiene uno de los más grandes compendios de derechos que existen, entre otras similares. Ahí tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física, psicológica, sexual. Tenemos el derecho a no ser sometidos, a que las personas no sean sometidas o sean desaparecidas de manera forzada. El derecho al agua y alimentación también es un derecho que está establecido en la Constitución Política del Estado. Bueno, pasemos a los deberes. También los deberes están establecidos en la Constitución Política del Estado. Entre esos deberes tenemos conocer y cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, conocer, promover y respetar los derechos reconocidos en nuestra Constitución, defender, promover y contribuir al derecho y a la cultura de la paz. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato también es una obligación que está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Y bueno, ¿de dónde nace la Constitución Política de nuestro Estado Plurinacional? Para hablar de esto hay que hablar de la crisis del neoliberalismo. Hay ejemplos de esta crisis, por ejemplo, en Perú, Colombia o Chile, donde el sistema neoliberal ha demostrado que en lugar de solucionar nuestros problemas, lo que está haciendo es acrecentar la pobreza y la desigualdad entre nuestros pueblos. Y es que la crisis del neoliberalismo llevó a que en los años 2000 a 2003 existieran ciertas crisis, y los movimientos sociales tomaron la batuta a la hora de reivindicar sus derechos y sus exigencias sociales. Entre ellas estaban, por ejemplo, el problema de la tierra, donde los pueblos indígenas de tierras bajas lucharon por ese reconocimiento de su territorio. La privatización del agua, por ejemplo, que nos llevó a la famosa Guerra del Agua del año 2000. Y también dentro de estas exigencias de la sociedad estaba la nacionalización de los hidrocarburos y una nueva constitución para Bolivia, lo que nos llevó al proceso constituyente de los últimos años. Los hechos de octubre de 2003 derivaron en la construcción del nuevo Estado plurinacional. En el año 2005, el movimiento al socialismo, MAS y PSP, ganó las elecciones, llevando a Evo Morales como el primer presidente indígena de Bolivia. Y esto abrió las puertas a un nuevo proceso constituyente, del cual vivimos hasta el día de hoy. La nueva Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009.
Y bueno, queridos estudiantes, esta sería mi participación el día de hoy. Espero haberles podido ayudar a entender este importante tema. Nos veremos la próxima semana. Si quieren, pueden consultar los textos de nuestra plataforma Educa Bolivia. Yo me despido. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.